y ya está. Ahí está. Sí, es así la cámara. Cuando se le ocurre se apaga, cuando se le ocurre se vuelve, bueno, no se vuelve a encender sola, la tengo que encender yo. Pero ahí estamos. Así nos va a quedar en dos partes. Se necesita, dice, del error caer en la sombra para acentuar al ego acertado. Es decir, ¿cómo sé yo si voy por buen camino si no meto la pata para probar? Es decir, ¿cómo sé yo que, no sé, beber es malo si no bebo un poco y veo qué tal? No si me hago alcohólico, bebo un poco. Es decir, yo tengo que ir de vez en cuando constatando lo malo de algunas cosas, porque acuérdese que quizá le pasó, usted dejó de hacer algo que era malo, que le hacía daño, por ejemplo, le caía mal al hígado, justamente por eso. Pero después de 5 años, usted casi que ni se acuerda por qué dejó de hacerlo. Y empieza a dudar, dice, ¿esto será así? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no estoy comiendo helado como comía antes? Entonces un día va y come helado para probar, porque usted tiene, no sé, intolerancia a la lactosa. Y el otro día está hinchado como un sapo. Y ahí se da cuenta. Y usted dice, ah, por esto era. No quiero estar hinchado como un sapo, así que no voy a comer helado. Entonces, ahí tiene. Gracias a probar es que uno puede posicionarse. Para que Jesús pudiera posicionarse adecuadamente donde él deseaba estar o donde él quería descubrir cuál era su posición, necesitó tentar, necesitó probar, necesitó que el arquetipo lo poseyese y de esa manera situarse a él mismo, volver a equilibrarse, a encontrar un centro. El siguiente paso que viene es la famosa última cena. En la última cena, que es cuando Jesús por última vez se encuentra con sus discípulos, tiene esta comida donde cortan el pan, el cáliz también, que es el vino que representa su sangre. Entonces dice, y un comer y beber su propia sangre, carne y sangre, simboliza integrar al otro, a la sombra, a lo inconsciente. Comer, él decía, esta es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, comer aquello otro postergado, aquello otro que quedó fuera de mí, es como decir, me voy a consustanciar conmigo mismo, no voy a dejar ninguna partecita suelta mía. Egoísmo, tristeza, depresión, bronca, rabia, me lo voy a comer todo, ¿no? Todo lo asimilo, ¿no? Me conecto con todo eso. Entonces, es perdonar pecados. Vio que se dice, haced esto memoria mía, decía Jesús, y se entiende que el comulgar, la hostia y el cáliz también, se hace, haced esto memoria mía por el perdón de los pecados, ¿no? Como que de alguna manera nos limpia. Bueno, perdonar pecados es porque es incluir y no separar. Si yo me como a mí mismo, es como decir, me exploro a mí mismo, no dejo partes afuera. Es como si yo estuviera mirando en mi interior y dijera, Mm, en en esta esta meditación meditación acabo acabo de de descubrir descubrir que que tengo tengo una una parte parte hipócrita, hipócrita. pero Pero ¿sabes ¿sabes qué? qué? La La voy voy a a patear patear afuera, afuera, no no me me interesa. interesa. Total, Total, nadie nadie se se va va a a enterar, enterar. no No se se lo lo digo digo a a nadie nadie y y como como nadie nadie más más se se entera, entera, acá acá quedo quedo entre entre yo yo y y yo. yo. Eso significa no comer mi cuerpo y mi sangre completamente, es dejar algo fuera. Entonces, comer el cuerpo y la sangre es integrar del sangre de Cristo, ¿no? De lo inconsciente, del arquetipo completo, es integrar al sí mismo. Entonces, integrar al sí mismo es integrar a todo el panteón griego, al Olimpo, a Ares, a Afrodita, Atenea, Artemisa, no sé, Hécate, qué sé yo, todos, Plutón, Neptuno, todos los dioses están ahí. Es decir, usted se está aceptando en su totalidad. Es como decir, no dejo nada fuera. Entonces, en ese sentido, perdona sus pecados. ¿Qué quiere decir perdonar sus pecados? Recuerde que pecado quiere decir errar. Cuando yo yerro, ¿no? Es decir, cuando yo meto la pata, es cuando normalmente me inflo. Eso es pecar. Yo me creo lo inconsciente, como le pasó a Jesús cuando entró a Jerusalén, y eso es un pecado, porque me estoy atribuyendo algo que no es mío. Entonces estoy rompiendo un equilibrio, estoy queriendo hacer algo que es imposible.
y eso genera dolor, ¿no? E inarmonía. Entonces, la idea de limpiar los pecados tiene que ver con que yo integro todo lo que representa ese inconsciente, todo, no sé, enfado, tristeza, rabia, alegría, amor, bienestar, todo lo que existe, yo lo voy comiendo y digo, sí, 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 le digo sí a todo. Eso es perdonar los pecados. De la misma manera que aceptar, asimilar lo del otro, decir, así como me inflo yo, vio eso de perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir, así como yo me doy cuenta que yo me inflo como un sapo, el otro también se infla como un sapo. Y si yo entiendo que yo me inflo y por lo tanto no es tan grave, todos nos inflamos, bueno, tengo que entender que el otro también se infle y no enfadarme cuando se infle. Lo entiendo desde mi experiencia, ¿no? Em, es como decir, si yo soy estúpido y me doy cuenta, cuando vea a otro que es estúpido, ¿cómo me voy a enojar con el otro? Si me enojo es porque estoy proyectando mi propia estupidez. Pero si yo acepto mi estupidez, ¿no es cierto? Que todos tenemos, de tonto y de loco todos tenemos un poco. Si yo acepto eso, dejo, es como comer mi cuerpo y mi sangre. Me como en mi totalidad, como mi sí mismo, mi inconsciente, mi estupidez, entre otras cosas. ¿Vale? Entonces ya no me va a molestar en el otro. Entonces perdono mis pecados y perdono sus pecados. Entonces, esto está en Mateo 26, del 26 al 27. Así que vamos a ver Mateo aquí 26, del 26 al 27. Son dos versículos y dice, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿no? Es una antropofagia, es comer el cuerpo, ¿no? Ahora vamos a citarlo también, que en el pasado eso se hacía. 26 y 27, y tomando el vaso o la copa y hechas gracias, dice, esta es una traducción bastante rara, les dijo, les dio, perdón, se los dio diciendo, bebed de él todos. Entonces, en Juan 6:54, Juan 6:54, tenemos aquí 6:54, lo tenemos aquí. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿La sangre de quién? ¿De una persona? No. El cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo es el logos, Cristo es el arquetipo original, junto con su hermano Satán, que representa el ánima. Bueno, quien come de ese arquetipo original, come del sí mismo, está comiendo de lo inconsciente, entonces se está abriendo a lo inconsciente, recuerde eso. Entonces la misa es el recordatorio, cuando uno va a la misa, además de la homilía, que es la explicación de la escritura del día, además de, no sé, rezar el Padre Nuestro y otras cosas, y darse la paz, lo central es la Eucaristía, es la bendición o la transustanciación, la conversión de cuerpo y sangre, de cáliz y hostia en cuerpo y sangre de Cristo, y luego la comunión de esto. Es decir, que usted se lo coma, ¿no? Que se consustancie con esto. Entonces, la misa, la última cena, que cada vez que usted va a una misa, se está recordando, rememorando y repitiendo este evento. Contiene elementos muy básicos, dice Jung, de la psique humana. Uno es el sacrificio humano, porque acuérdense que Cristo está diciendo, yo con esto estoy anunciando que me voy a morir. Yo tengo que morir, ¿no? Él podía evitarlo, podía haberse ido de paseo y vivir en Galilea, que era su provincia, que era, como dicen, la Loma del Quinoto, era lejísimo de Jerusalén. Jerusalén era como la capital. ¿Para qué ir a la capital donde estaban todos los pesados, ¿no? Los pesos pesados de Roma y también de los judíos, y que lo iban a capturar, a prender y a matar? ¿Para qué? Bueno, porque él sabía que ese era el destino que él tenía que seguir. Él tenía que morir, tenía que ir al sacrificio. Eh, el viejo rey en las culturas antiguas se sacrificaba. Es decir, cuando envejecía el viejo rey en las antiguas culturas, se lo mataba. Cuando ya estaba viejo, se lo mataba y con su sangre se regaba el suelo
como diciendo con esto fructifica, esto vuelve a la tierra y su sangre vivifica para que la nueva generación, por ejemplo el nuevo rey, tenga fuerza gracias a la muerte de este rey. Entonces hace falta morir para poder renacer. Y también está la antropofagia ritual, que sería como es comerse al otro. No, lo anterior es el sacrificio humano, es morir. Y lo siguiente es antropofagia, es comerse al otro. Entonces era común en los pueblos antiguos comerse a los enemigos como una manera de incorporar su fuerza. Entonces el comer a otro ser humano tiene que ver con incorporar algo del otro. Entonces, antropofagia. Cada vez que yo me como a Cristo, me estoy comiendo a un arquetipo, me estoy comiendo a lo inconsciente, estoy diciéndole a lo inconsciente, ven, conviértete en mí, empieza a entremezclarte, como el tantra, que significa entremezclar, entremézclate, entrelázate con mi vida, ¿no? Em, entonces, acuérdense, sacrificio humano, Cristo tiene que morir, es decir, tiene que, la kenosis, vaciarse el arquetipo para que entre en mi vida, empequeñecerse un poco. Y por otro lado, yo me lo como, o sea, lo dejo entrar y lo meto en mi vida. Quiere decir que eh, la bronca de Ares, la fuerza de Zeus, no sé, la sabiduría de Atenea, todos vienen a mi vida y los dejo expresarse aquí de la forma vaciada, ¿no? Kenosis, pequeñita, que se pueda, ¿no? De mi forma. Por eso dice Jung que cada uno debe hacer como Jesús, su propia experiencia de todo esto. Entonces, la última cena es una cena de despedida. Él se está yendo. Y Cristo se intercambia por el Cordero Pascual, que lo vemos en Éxodo, en el libro de Éxodo, que lo tenemos por aquí, 12:13, capítulo 12, verso 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Esto es cuando los judíos estaban en Egipto y se querían ir, porque Dios le había dicho, y el faraón no los dejaba ir, entonces Dios le dijo, marquen las puertas con la sangre de un cordero, que pasó a ser el cordero pascual. La Pascua era una fiesta anterior a los judíos, o sea, más antigua todavía que los propios judíos, que ellos la heredaron, y cuando se marcó las puertas con sangre, el espíritu de la muerte de Dios pasó por ahí y no mató a quien tuviera esa marca. Entonces los judíos de ahí en más celebraban la Pascua con un cordero que se mataba, eh, que simbolizaba justamente, era un símbolo gracias a eso de la liberación de Egipto. Por eso Pascua significa paso, paso de la vida en Egipto a la libertad, ¿no? De la tierra prometida. Y en el caso de Jesús también era un paso. Es decir, él tenía que morir, el ego tenía que morir, ¿no? Jesús, para que Cristo pudiera vivir, ¿no? Entonces, Cristo o Jesús se pone en la posición de ese Cordero Pascual. Es decir, el ofrecerse como sacrificio humano, el que el viejo rey diga, ya está, no doy para más, tengo que morir y vivificar lo que viene. Bueno, esa actitud, esa es la actitud de un ego que reconoce, acuérdese, bendito el que sabe lo que hace y maldito el que no sabe. El ego que sabe lo que hace, que sabe de qué va todo esto, se autoinmola. Entonces, eh, ya no viene con esa actitud petulante, yo lo quiero todo para mí, jajaja, ja, ja, todo es mío. No. Jesús inclusive lo probó cuando entró en Jerusalén, se subió ahí al pedestal, se pedestalizó, pero enseguida, cuando su sombra actuó y reventó a los vendedores y todo eso, se calmó y se dio cuenta, no, 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 lo mío es el sacrificio, tengo que sacrificar este ego. Y dice en el rito dionisíaco de Dionisos, ese dios antiguo griego orgiástico, se practicaba la homofagia, que es comer la carne cruda de una víctima que solía ser un toro o una cabra, porque en la sangre estaba la vida. Los pueblos antiguos consideraban que en la sangre estaba la vida, por eso los judíos hasta tal punto lo piensan, que todavía hoy cuando matan en los mataderos de carne judíos una vaca, lo hacen con unos cuidados infinitos para que esa vaca
se desangre de a poco y toda la sangre salga de ella. Vamos a poner ahí, escuche. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Eso Si mismo. tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. ¿Qué le parece? Bueno, eso era algo interesante que tiene que ver con las donaciones que hacen posible este programa, hacen posible que haya mejorado esta cámara que estamos usando ahora, hacen posible esta mesa de mezclas que permite esta grabación más frecuente del programa, bibliografía que permite justamente nutrir los contenidos del programa. Así que tiene que ver con eso, el tema de estas contribuciones, cafés y donaciones. Em, entonces, decíamos que en el rito dionisíaco se practicaba la homofagia porque en la sangre está la vida. La homofagia era una representación del desmembramiento de Dionisos por los titanes. Los titanes, en una de las varias muertes que tuvo Dioniso, lo descuartizaron. Y gracias a eso renació Dionisos. Renació en el mundo de los muertos luego, ¿no? Así como Jesús al morir bajó al infierno antes de ascender a los cielos. Entonces, fíjese, dice Jung, Dionisos nace de una mujer mortal que se llamaba Semele. Ningún otro dios nació de una mujer mortal. Dionisos nació de una mujer mortal. Semele rescata a su madre, a Semele, del Hades y la eleva a los cielos, así como la madre de Jesús, la Virgen María, tiene su asunción, sube a los cielos en cuerpo, es desmembrado por los titanes, Dionisos, en su primera vida, es la pasión de Dionisos. Recuerde que en el mundo cristiano o judío de esa época de Jesús había muchos cultos mistéricos traídos por Roma, entre ellos los misterios de Dionisos. La homofagia del rito dionisíaco permitía a sus participantes la inmortalidad. Usted se comía el pedacito ese de toro o de cabra y usted se consideraba partícipe de la inmortalidad de Dionisos. La comunión en los cultos mistéricos con el dios de que se tratase nos incluía, como en los cultos de Mitra, nos incluía dentro del destino de ese dios. O sea, nos conectaba o nos conecta con el arquetipo. Si usted hoy en día hiciera el rito de Mitra, bueno, usted sentiría que usted está conectado con Mitra, empieza a vivir en su vida cotidiana mucho del destino de Mitra. Lo mismo con los misterios, perdón, eleusinos, que tenían que ver con Deméter, y su hija Perséfone, Proserpina, luego también Dionisos, y Jesús no es la excepción. Usted dirá, bueno, ¿será la influencia de los mitos griegos y de los cultos mistéricos? Puede ser también que simplemente la psique humana es la misma en todas partes y usted va con los aztecas, como va con los chinos, como va con los judíos y siempre va a encontrar más o menos el mismo patrón. Y esta necesidad de convivir, coexistir y nutrirse, comulgar con los dioses, con los arquetipos, es necesaria. Entonces, Cristo en este caso es el antropos, es el hombre cósmico. El Puruya para los hindúes es un ser que se dividió y gracias a su desmembramiento creó todo lo que existe. De la misma manera, comulgar con el Puruya, ¿no? Es conectarse otra vez con la totalidad. Cuando Arjuna, en el Bhagavad Gita, estaba conversando con Krishna, en un momento Arjuna le dice a Krishna, Krishna, ¿por qué no me mostras tu forma universal, tu Vishvarupa? Y Krishna le dijo, no No puedo. puedo. ¿Por qué? Dale, no seas malo, mostrame que yo quiero contarle a mis amigos que vi tu forma universal. Pero Pero te te va va a a hacer hacer mal. mal. No, yo la quiero ver, dale, por favor, te lo pido. ¿Soy tu amigo o no? ¿Somos amigos o no somos amigos? Entre amigos no hay secretos. Bueno, Bueno, está está bien, bien. ahí Ahí va, va, ¿eh? ¿eh?
y le mostró la forma universal. Y aparecieron, cuenta el Bhagavad Gita, todos los dioses, los Ashwins, distintos Brahmas, Shiva, Vishnu, toda clase de dioses hindúes dentro de esa imagen. Él vio universos que se disolvían, otros que se creaban, y lo devastó. Y en un momento le dice Arjuna a Krishna, Krishna, por favor, apagame eso que me estás matando. Tengo un miedo que se me ponen los pelos de punta, por favor, sacámelo que me voy a desmayar. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Nunca me contaste que tenías todo esto adentro vos. Nunca te lo dije, pero sí. Yo tengo esto y mucho más, pibe. Pero no te lo voy a mostrar todo porque si no te voy a calcinar. Cuando Zeus se mostró con toda su gloria porque se lo pidió Semele, la mamá de Dionisos, a su vez porque era la esposa de Zeus, le tenía bronca a Semele porque le ponía los cuernos Zeus con Semele a Hera, entonces le llenó la cabeza a Semele para que le pidiera a Zeus que le mostrara su gloria, sabiendo que cuando se la mostrara la iba a calcinar. Y eso pasó, y la calcinaron. Entonces, cuando uno ve lo inconsciente, el ego queda calcinado. Entonces, por eso hay filtros, que son las religiones, que nos permiten un acercamiento controlado. Pero, por eso decimos, cuando uno hace un camino propio, como hizo Jesús y como aconseja Jung, además de estar contenido por un culto, que está muy bien, uno puede hacer propias incursiones. Voy a la iglesia, cumplo todo lo que tengo que cumplir, o al templo, o a la mezquita, o a la sinagoga, y al mismo tiempo, como haciendo una pequeña incursión, una escaramuza, me abro un poquito. Y bueno, dejo que me impregne, como Jesús cuando entró en Jerusalén. Y no importa si después reviento a todos los mercaderes o maldigo una higuera, no importa. Es un contacto, eso me da mucho, me aporta. Entonces, la comunión, comer y beber el cuerpo de Cristo, en este caso, o del Dios que sea, es consustanciarse, es dejar que eso entre en mí realmente, es abrirse. Pero el rito de hacerlo, porque uno dirá, bueno, ¿y por qué no lo hago yo psicológicamente? No, porque el rito cumple mucha función. El rito simboliza de una manera concreta, con colores, olores, formas, algo que pasa interiormente. Es como decir, ¿por qué no hago la peregrinación al Camino de Santiago en mi casa mentalmente? No es lo mismo, porque cuando usted camina, em, tiene la sensación de que al caminar está avanzando, que va hacia una meta, y eso repercute interiormente, ¿no? Así que bueno, hasta aquí vamos a ver hoy. Y bueno, el tema tiene que ver con lo que estamos viendo, es la entrada triunfal a Jerusalén como un modo de abrirse al arquetipo para que me posea y con eso aprender un poco. Y también la última cena, que tiene que ver con el animarse a autosacrificarse y a la vez consustanciarse, comerse al arquetipo, dejar que entre en mi vida, no tenerle miedo, animarme a ello. Vamos a poner aquí nuestra cortina. Antes de ello, vamos a poner el anuncio de Telegram El nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. para que se Para sumen eso todos, solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú Un utilices grupo en el genial. móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras, me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal, y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. Eso. Y vamos a poner finalmente esa cortina de final. Les recomiendo el grupo de Telegram, muy bueno, muy bueno. Somos ahora como 160 de todos los países y es muy divertido. Intercambiamos información, nos reímos, hablamos seriamente, para todos, ¿eh? Es muy fácil. Instalarse Telegram, me mandan el pedido y yo les mando el enlace y están dentro. conduce Pablo Veloso. Y Filemón. Sí, Filemón también. Y Silvando Silva. Silvando también. Y Luis Sangrini.
y Luis Sangrini. Somos todos, un montón. Y Ricardo el Petardo, no sé, está durmiendo, no debe aparecer. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, Una mente perversa. nosotros en nuestro próximo Como programa, Bruño. cuando escuches las siguientes palabras. Yo soy La perverso. espada de Damocles, la ficción más real. Soy la sombra de Filemón. Buena vida para todos, Buena vida. buena semana y Avanti Damocleanos. Vamos, damocleanos. No me aflojen. Avanti Damocleanos. En el próximo programa, más de la última cena, y se viene Getsemaní, el monte ese donde Jesús sudó sangre. Que tú. Buena vida para todos, buena semana y avanti Damocleanos.